Bienvenidos amigos a un nuevo video de Mecanicustom y a sugerencia de un amigo del canal que nos propuso como idea achaparrar un Hot Wheels de la manera más fácil, y vamos a aprovechar también para hacerle su cambio de llantas. Yo escogí estas excelentes llantas de Samet Wheels. Lo primero que vamos a ver es cuánto lo podemos achaparrar. Para eso hay que apoyarnos con una tabla. Yo en este caso lo estoy haciendo con un acrílico. Y este acrílico me va a servir como referencia. Es de 3 milímetros. Eso es lo que lo vamos a achaparrar. 3 milímetros. No hay que perder esa medida, amigos. Esa va a ser nuestra referencia. Entonces, como primer paso, hay que abrir el carrito. Te invito a ver un video que ya tengo de cómo abrir y cerrar un Hot Wheels de manera segura. Se los voy a dejar en la descripción. Y en este caso solamente vamos a trabajar en los interiores y en el chasis. A la carrocería no la vamos a tocar, porque debe de hacerse de una manera muy fácil. El siguiente paso es quitar las llantas. Se puede hacer de esta manera, solamente que se puede doblar un poco el eje. Es muy necesario hacer un prearmado con las llantas nuevas para ver qué ajustes requerimos hacer. En este caso, estas llantas de Samet Wheels son de la misma medida que traía el Hot Wheels. No debemos tener ninguna variación. Siguen siendo los mismos 3 milímetros del principio. Aquí se puede apreciar. Lo volvemos a desarmar para el siguiente paso. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Lo volvemos a ensamblar, pero en esta ocasión sin llantas, y apoyándonos en una tabla con una lija del 220, vamos a lijarlo hasta que casi llegue a la carrocería, poco a poco, sin pasarnos. Y este sería el resultado, amigos. Así debe de verse. Aquí se puede apreciar más a detalle la altura que tiene la carrocería. Casi pega, debe de tener un poco de luz. El siguiente paso, con los interiores puestos, pero sin el chasis, hay que poner las llantas. Esto es para ver qué tanto espacio tenemos para introducir un poco más las llantas. Recuerden que deben de bajar 3 milímetros las llantas. Y sí tenemos suficiente espacio en este modelo. Y para que bajen 3 milímetros las llantas, solamente hay que limar estos topes. En la parte delantera y en la parte trasera. Los 4 topes. Y para rebajarlos nos podemos apoyar con una lima. Este paso es el más importante, amigos. Por eso les recomiendo que lo hagan con calma. Recuerden que esto hay que disfrutarlo. Lo que sigue, amigos, es trabajar en el chasis. Vamos a rebajar estas partes en las 4 partes que son los topes de las llantas. ¿Y qué tanto lo vamos a rebajar, amigos? Le vamos a rebajar la mitad del material. Debe de quedar un poco delgado. Y este sería el resultado. Esto es para cerrar el juego axial en los ejes de las llantas. Esto lo estamos haciendo para que no sea necesario rebajar la carrocería. Y para darle altura a los ejes vamos a utilizar lámina de estireno de 1 milímetro y lo vamos a colocar así, de esta manera. 3 partes en la parte trasera. Si no tienen estireno, se puede utilizar cualquier plástico duro que se aproxime a 1 milímetro. Recuerden que debemos de cubrir 3 milímetros. Y como ya saben, amigos, si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Estas piezas las podemos pegar con pegamento de contacto, y para la parte delantera solamente vamos a utilizar 2, porque como pueden ver el chasis no tiene hueco, y con 2 por lado es suficiente. Con eso nos va a dar la altura. En este caso es un Hot Wheels Subaru Impreza, pero se puede aplicar en todos los Hot Wheels de chasis plano. Obviamente va a haber variaciones, por eso es la medida de al principio. Solo es cuestión de ajustar la altura.
Y con el mismo estireno vamos a hacerle unas guías a los ejes para que nos queden bien centrados. Para centrar estas guías nos podemos apoyar con las líneas que trae de referencia el chasis, o sea, la posición anterior del eje. Ahora solamente hay que ajustar el juego axial o lateral de las llantas. Y en este caso va a ser en la parte delantera y la parte trasera. ¿Y a qué me refiero con juego axial o lateral? Es esta holgura que le quedaron a las llantas. Y para corregir esto, solamente hay que trozar el eje por la mitad y recortarlo 2 milímetros por lado, o sea, 4 milímetros en total. Y así debe de verse, amigos. Como pueden ver, ya pegamos los ejes. Lo hicimos con pegamento de contacto y un poco de carbonato. Y recuerden, amigos, que debe de rodar. Todas las llantas deben de girar libremente. Y como siempre les recomiendo, amigos, antes de continuar hay que probar. Hay que poner los interiores para ver que en la parte superior no peguen las llantas, que sigan girando. En caso necesario hay que ajustar. Y ahora sí, amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Vamos a ponerle los interiores y la carrocería. Solamente lo vamos a cerrar a presión y le vamos a colocar una pequeña gota de pegamento de contacto en los remaches. Y este es el resultado, amigos. Creo que este tutorial sí es muy fácil de realizar y prácticamente no se requiere casi nada de materiales. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. ¿Qué opinan del resultado, amigos? No olviden dejarme sus comentarios. Recuerden que esos son muy importantes para mí. No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir.